Ahí creo que ya está grabando. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces, no va a encare clásico, va a ser un encare como para el PUR. Y con un encare como para el PUR va a intentar darles la mayor información posible para responder preguntas de hepatología. Entonces, yo me hice un esquemita acá en hojas comunes y corrientes de las cuestiones que quería, por las que quería transitar. Yo voy a estar hablando, veo acá el chat, o sea que si me quieren hacer una pregunta ahí, o hablan, ¿no? A mí cuando me plantearon que esto fuera grabado no me gustaba para nada, prefiero que sea completamente interactivo. Entonces, hoy en día la cirrosis, cuando yo era estudiante, para la cirrosis era de confirmación anatomopatológica. Eso no existe más. Entonces, si a alguien se les ocurre preguntarle cómo se hace el diagnóstico de cirrosis, ustedes van a terminar eh, apoyándose en dos o tres cosas, fundamentalmente en la historia clínica, obvio que si tiene angiomas estelares, elementos de hiperestrogenismo y todo eso, clásico, bárbaro. Pero también pueden apoyarse en otras cuestiones, como por ejemplo en la imagenología. Un hígado ecográfico muestra elementos de cirrosis, una tomografía pedida por ese motivo o por otro motivo, una resonancia, y así. No se necesita, ese es el gran concepto que hay que transmitir, no se necesita hoy en día anatomía patológica para hacer diagnóstico de cirrosis de un paciente. Punto. Eso es lo primero. Ya les nombré la palabra punción biópsica renal. La punción biópsica renal hoy en día tiene indicaciones extremadamente precisas. ¿A qué paciente cirrótico puncionamos? Uno, que no escapa es cuando tiene o sospechamos que tiene una hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune y la biopsia hepática nos sella el diagnóstico y nos da información por todos lados y nos descarta otras etiologías. Y cuando hay una cirrosis que no está muy clara o se puede pensar que hay dos etiologías, ahí funcionamos. Si no, hoy en día, para todo lo que es cirrosis, prescindimos de la biopsia. Eso como dos conceptos grandes. Cirrosis y sus complicaciones. Las complicaciones de la cirrosis son muchas, que se las pueden preguntar. Entonces, yo acá me anoté un par de complicaciones grandes. La hemorragia digestiva vinculada al sangrado varicial, la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática, la última más temida y de las peores cosas que le puede pasar a un cirrótico, que es el síndrome hepatorrenal, y por último, que es una complicación, que no es descompensación, pero es el hepatocarcinoma. Y me parece que les voy a tirar unos tips sobre estas cuestiones. Hacer diagnóstico de hemorragia digestiva varicial no es nada muy famoso. Un paciente que uno sabe que es cirrótico o que está debutando con nosotros con una hemorragia digestiva varicial, punto. El diagnóstico está ahí. Pero ¿cómo es el manejo? Acá puede ser muy rico explicarles cómo es el manejo. El manejo de la hemorragia digestiva varicial es el ABC. ¿Tá? Siempre la estabilidad del paciente desde el punto de vista de la vía aérea. Acá no hay apuros para hacer endoscopía. Acá el paciente tiene que estar lo más estable posible desde lo cardiorrespiratorio. ¿Para qué? Para ir, siempre tenemos esas famosas 12 a 24 horas para hacerle la endoscopía, confirmar el diagnóstico y hacerle un tratamiento local del avance. Pero siempre el ABC, la vía aérea, si hay que intubarlo, se intuba para tener una vía aérea segura, que el paciente no se aspire. Y en cuanto a la parte del sangrado, tenerlo lo más estable posible, porque si no, el pobre endoscopista, en el momento que le entre, no va a poder ver nada. Entonces, estos pacientes son el manejo es ese, si tienen que ir a un intermedio o CTI, se hace, y siempre hay entre 12 y 24 horas para hacer la endoscopía. Eso es un dato fundamental. Después, otro dato que es fundamental dentro de la sede de circulación es el tema de la transfusión. Antes el paciente venía, estaba sangrando y ¿qué hacíamos? Lo transfundíamos. No, ahora lo que se sabe, está completamente demostrado, es lo que se llama las formas de transfusiones restrictivas. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente
no tiene una hemoglobina menor a 7, hay que tratar dentro de toda la medida de lo posible de evitar las transfusiones, porque lo que se ha demostrado es que estas transfusiones, si no son restrictivas, si el paciente tiene 9, 10 de hemoglobina y ya lo transfundimos de aire, puede empeorar el motivo que lo hace sangrar. Y el motivo que lo hace sangrar es la hipertensión portal. Entonces, las medidas es el ABC, las transfusiones restrictivas, intentar de que el paciente sea menor a 7. Y bueno, después está todo lo de la vida misma, ¿no? Que te compliquen en la jugada, donde el paciente tiene cardiopatia y haya que transfundirlo algo. Después, ojo que se abrió un micrófono. Lo voy a silenciar. Carolina, ahí está. Ahí está. Perfecto. Después, el otro tratamiento clásico de la hemorragia digestiva biliar es la terlipresina. La terlipresina es el fármaco vasoconstrictor, o sea que va a actuar fundamentalmente sobre la hipertensión portal. Por lo tanto, hoy en día no tenemos terlipresina en las ambulancias, pero se dice que antes de la endoscopía ya tendría que ir con la terlipresina. Recuerden que siempre es un bolo inicial de 2 miligramos y después pasan, dependiendo de los esquemas que vayan leyendo, es un miligramo más o menos cada 4 o 6 horas. Lo que es fundamental es el inicio precoz de la misma, que es un enorme vasoconstrictor de la hipertensión fundamentalmente esplácnica y que son durante 5 días su uso. El otro concepto gigante de la hemorragia digestiva variceal es que cuando uno tiene una hemorragia digestiva variceal lo que tiene que hacer es la profilaxis antibiótica de la peritonitis bacteriana espontánea. Y ahí hay dos formas o dos antibióticos fundamentales, la ceftriaxona o la norfloxacina. Estos pacientes están muy graves y habitualmente le hacemos una profilaxis intravenosa con ceftriaxona. Es de las pocas dosis o es de las pocas veces que la ceftriaxona va en 1 gramo al día. Entonces va 1 gramo al día de ceftriaxona durante 7 días. Y eso no es fácil. Con esos 4 ítems están completos para la hemorragia digestiva varicial. Obviamente que entre esas 12 y 24 primeras horas donde se hace la primera endoscopía, el endoscopista lo que va y ve la varis culpable y ahí le pone el banding. Y se va. Y después empiezan las otras sesiones, seguro en 30 días hay que repetir la endoscopía para resolver las otras varices que puedan estar presentes. Y bueno, y luego superada esta situación, el tratamiento fisiopatológico de esto es el uso de los corticoides. Perdón, discúlpeme, de los beta bloqueantes, y dentro de los beta bloqueantes cada vez hay mucha más evidencia de que el propanolol ya está siendo casi que desterrado para que venga el carvedilol a una dosis de 25 miligramos al día. Hasta hace un tiempo hablábamos del carvedilol como prevención primaria, o sea que el paciente que tiene varices que nunca le sangró, le podemos poner carvedilol para prevenir el primer sangrado, y ya los que habían tenido el primer sangrado hacíamos una prevención secundaria con propanolol. Hoy se sabe que el carvedilol sirve para cualquiera de las dos situaciones. Estos a título nomás, en algunas instancias han hecho preguntas de si se puede colocar una sonda nasogástrica u orogástrica en el paciente con varices. La respuesta es claramente un sí grande como una casa. Ahí lo que hay que poner es una buena sonda siliconada, que es la que menos lesiona, y que el que hace la colocación sea alguien avesado, desde un enfermero, un médico o un gastroenterólogo, lo que sea, pero está correcto, se puede, y al endoscopista le va a ayudar, porque si alguna vez leuquearon y entraron a un paciente de esta índole, es un caos, porque el hombre mete el endoscopio y lo único que ve es sangre. Así que está correcto y se los va a agradecer mucho. Acá me hacen una pregunta de beta bloqueante, prevención primaria y secundaria, siempre beta bloqueante, capaz que use la palabra corticoide, no sé por qué me pareció, pero beta bloqueantes
y el beta bloqueante es el carvedilol. Si quieren poner propanolol no les van a poner mal, porque esto es realmente algo muy, pero muy nuevo, y si quieren ir a lo último, hace unas semanas, es solamente carvedilol, sino prevención primaria de carvedilol, prevención secundaria propanolol. Eso es lo primero. Después, me voy de hemorragia digestiva varicial. Paso a PBE. Sí, terlipresina, claramente dije. Terlipresina es el tratamiento de la hemorragia digestiva varicial. Sí. Alguno puede preguntar, si no hay terlipresina, noradrenalina. Son todos enormes vasoconstrictores. Lo que hay que hacer en ese momento es bajar la hipertensión portal. PBE. PBE es un clásico. Es el clásico paciente cirrótico, conocido o no conocido, que viene con así. Entonces, pueden empezar con las preguntas del GASA. El GASA, el gradiente de albúmina adentro del líquido, lo hacemos habitualmente en el paciente, por ejemplo, que tiene su primer descompensación de ascitis y puede no estar muy claro si es vinculada a la cirrosis o no a la cirrosis. Ahí lo hacemos. Ese es el único hiato que tiene el GASA. Yo ya estoy yendo derecho al bulto y les estoy diciendo que el paciente es cirrótico y tiene una PBE. Punto. Lo que hay que hacer es pinchar y cuantificar los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares, el punto de corte para decir que el paciente tiene una PBE, son 250. Nosotros hacemos diagnóstico de PBE por polimorfos, no por gérmenes, porque estos líquidos son los rendimientos del crecimiento de un microorganismo en una PBE es muy bajo. Si bien siempre hacemos 2 tomas con frasco de mocultivo, eso es lo correcto, habitualmente no se pueden aislar gérmenes porque son oligo de microorganismos. Hay muy pocos microorganismos en eso. Entonces nosotros lo que tratamos es inflamación. Por lo tanto, el punto de corte clásico son los 250 polimorfos nucleares. A veces lo que puede pasar, y cada vez lo hacemos más, es el paciente viene con ascitis, lo funcionan en la puerta y tiene 150 polimorfos. Ojo, no son pocos, pero esto está cada vez más en boga de si tenemos la duda, hay que refuncionar fundamentalmente a las 48 horas. Después, una cosa que está muy en boga en la PBE siempre es, ante la elección del antibiótico, ver todas las situaciones del paciente que están vinculadas a su contacto con los equipos de salud. ¿Por qué? Porque estos pacientes fácilmente se pueden colonizar y ahí ya se hablan de lo que se llaman los factores de riesgo para PBE multiresistente, los pacientes que se vienen a funcionar frecuentemente, si se vienen a hacer endoscopías muy seguidos, si estuvieron internados, los que usan omeprazol. Entonces son todos factores de riesgo, o que hayan tenido obviamente una PBE previa con un germen multiresistente, son todos elementos que nos hablan de factor de riesgo de microorganismo resistente en la PBE. Eso ya es un poco más complejo, pero me parece que lo más importante es pinchar 250 polimorfos y se empieza el tratamiento. Y el tratamiento es un tratamiento clásico, ¿no? La extracción está correcta, a 2 gramos día, y se trata durante 7 a 10 días. Con eso está correcto. Si el día de mañana es difícil que le pongan esto, pero por ejemplo, entra el paciente, 500 polimorfos, le ponen la ceftriaxona. 4 días de evolución, el paciente sigue con fiebre, lo refuncionamos, 1000 polimorfos, se rota, no esperás a que te creció o no creció el bicho, lo funcionás. Le cambiás el antibiótico. Y ahí es el kit de la cuestión a donde voy. ¿Qué antibiótico? Los 2 antibióticos que podemos elegir es o meropenem o piperacilina tazobactam. Ahí les doy la herramienta de cuál sería la segunda línea, porque de vuelta es muy difícil encontrar un germen acá. Tienen que voy a leer acá el chat. Asa mayor. Sí, eso está bien, pero es la pregunta del gradiente. El gradiente es cuando no sabes si la citis que tiene es por, yo que sé, una carcinomatosis peritoneal
o si es por una PBE. Entonces, ahí, o por una PBE, perdón, por cirrosis. Ahí es como el paciente que está paciente. Acá yo voy derecho al hueso, el paciente es cirrótico, asitis igual a PBE. No esperen que tenga grandes fiebres, siempre hay que sospechar la PBE. Y ahí me ponen ceftriaxona, 2 gramos día por 7 días, es correcto. Entonces, ¿qué más tienen que saber? Eso. No ha cambiado mucho lo de la PBE. Sí, lo que ha aparecido es esto de la presencia de gérmenes multiresistentes. Sí que a veces pinchamos poco, pero hay que pinchar y los timings son habitualmente 48 horas si el paciente queremos que evoluciona mal, lo repinchamos. Y sí, algo que ha aparecido en los últimos años es, vieron que hace un rato yo les dije los betabloqueantes como prevención primaria o secundaria. Bueno, se sabe que en un momento de la historia natural de la cirrosis, los betabloqueantes son deleterios, le hacen mal, empeoran la hipertensión portal. ¿Y cuándo es eso? Bueno, este es un escenario. Entonces, los betabloqueantes siempre van, pero hay 3 escenarios en los que hay que suspenderlos transitoriamente. Uno es la PBE. Hacemos diagnóstico de PBE, suspendemos transitoriamente el betabloqueante. El 2, asitis, porque el paciente viene con asitis, lo fusionamos, lo drenamos, no tiene PBE, lo sacamos hasta que el paciente se compensa. Y el otro es el síndrome hepatorenal. Son lo que se llama la ventana de los betabloqueantes. En esos 3 escenarios que les dije, los suspendemos, los betabloqueantes transitoriamente. ¿Por qué motivo? Por este. Porque serían deleterios y empeorarían la hipertensión portal en esos 3 escenarios, que es un paciente con una cirrosis descompensada. Punto. Bueno, me voy de PBE, voy a encefalopatía. La encefalopatía, ¿qué tienen que saber de la encefalopatía? Y fundamentalmente, que cuando un paciente cirrótico se pone encefalopático, lo que se tienen que siempre, en alguna pregunta, en alguna opción, siempre buscarle la causa de descompensación. ¿Por qué se está descompensando? ¿Por qué se descompensa? Por infección. Infección a bajo ruido, una infección urinaria, una PBS, si tiene algo así, hay que funcionar, una infección de piel y partes blandas, mirar en la piel de estos pacientes y obviamente lo respiratorio, pero habitualmente tienen algún síntoma. Por otro lado, todo lo que son los fármacos, que el paciente no haya introducido algún nuevo fármaco, fundamentalmente algún psicofármaco, y ojo con las benzodiazepinas. Las únicas 2 benzodiazepinas que se pueden usar en la cirrosis porque no tienen paso hepático son el oxazepam y el lorazepam. Son las únicas 2 benzodiazepinas que de todas maneras en un paciente encefalopático la suspendemos transitoriamente. Entonces siempre hay que tener cuidado con lo que toma, las infecciones. Y después está lo clásico, ¿no? Se alimentó, comió mucha carne, mucha proteína, se constipa. Recuerden que hay toda la alimentación que uno come, el sistema porta la hace pasar por el hígado, y en este caso el hígado pasa, pero no limpia nada y va todo derecho a las neuronas y por eso estos pacientes se ponen encefalopáticos. Entonces el tratamiento de estos pacientes es, en ese momento de encefalopatía, es reducir la cantidad de proteínas que le damos de comer, en ese momento, pacientes habitualmente internados, eso es lo primero. Lo segundo, hacerlos movilizar el intestino. Entonces, la forma de hacerlos movilizar el intestino son muchísimas. La colón, vaselina, o hacerle enemas reglados, y eso los mejora muchísimo. En encefalopatías que no enganchan, a veces el paciente tiene que ir a CTI, y bueno, una de las últimas medidas, si no engancha por ningún lado, es obviamente buscarle la infección del sistema nervioso central, entonces ahí podría ir PL y eventualmente tomografía. Pero me parece que el concepto para ustedes de encefalopatía para esta prueba es buscar la causa intercurrente que lo está descompensando. Fármacos, infecciones, entre otras.
Eso es lo que les pueden, porque después hablarles de la encefalopatía crónica, recurrente, uno lo que hace es, no a todas las encefalopatías uno le pone tratamiento de prevención, pero sí a las encefalopatías crónicas o las recurrentes que entran y salen, ahí está, ese es el tratamiento. Una encefalopatía aisladita, nada, tratar la causa. Pero cuando se pone crónica y recurrente, el tratamiento es la rifaximina, pero ojo, no es una dosis fácil, 200 miligramos al día, sabiendo que los comprimidos de rifaximina son de 200, entonces se tiene que comer 6. Disculpe, ¿podría apagar el audio? No se lo está escuchando. Y se usa forever. Y está ahí fuera, me preguntaron si quería un Voy a café y silenciar AMD. Ahí está. Bien. Modifique su micrófono. Hace 3 años. Doctor, ¿podría repetir, por favor, de la Sí, sí, rifamicina? sí. Pues no se No, escuchó nada de no, esto. que en un episodio aislado de encefalopatía, el paciente corregimos y punto, y se va. Porque fundamentalmente con la pregunta del rifaxol. El rifaxol, es verdad, lo usemos, pero para la encefalopatía crónica, la encefalopatía recurrente. Esos pacientes que están cada una semana entrando a sanatorio o a puerta por episodios de encefalopatía y que de hecho ahora tenemos uno internado en la sala y que no, le buscas, le haces el checklist de las causas que lo pueden descompensar, no encontrás ninguna, a ese paciente es el que dejas con rifaxol 1200 miligramos al día. Recordar que el rifaxol, la pastilla de 200, se tiene que tomar 6 pastillas de esas al día. Bien, eso es en cuanto a la encefalopatía. Una de las complicaciones más temidas en la historia natural es el síndrome patorrenal. El síndrome patorrenal es complejo, pero para que lo entiendan a estos pacientes lo que les pasa es una enorme vasodilatación de la circulación esplácnica, o sea, de los chinchulines, de los esplácnicos. Y como allá en la insuficiencia cardíaca, el cuerpo es tan inteligente que trata de generar mecanismos compensatorios, como lo de la insuficiencia cardíaca de Frank Starling y todo eso. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo y acá el que intenta generar todo eso es el riñón. Entonces hay una enorme, pero enorme vasoconstricción de la circulación renal. Entonces ahí es que empieza a sufrir el riñón. Ahí es cuando empiezan los valores de insuficiencia renal. Entonces, síndrome patorrenal, ténganlo siempre en mente. Es una de las últimas complicaciones, de las más temidas. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome patorrenal? Algo parecido con esto. Hay que buscarle causas de injuria renal aguda, como por ejemplo, antes de hacer diagnóstico de patorrenal, que no voy a entrar en el tipo 1, el tipo 2, no importa, pero siempre hay que pensar. Por ejemplo, estos pacientes habitualmente los levantamos en la pata con los diuréticos. Entonces, antes de hacer un diagnóstico de patorrenal, hay que sacar los diuréticos. Si estaba con AINES porque le dolía lo que sea, o sea que el concepto es, todos los fármacos nefrotóxicos hay que retirarlos para hacer diagnóstico de síndrome patorrenal. Y, aunque les parezca mentira, hay que sacar los diuréticos. El paciente viene compensado, pero hay que sacar los diuréticos. Hay que ver un núcleo cultivo que el paciente no esté infectado y un poco el checklist es parecido a la encefalopatía. Ver si no hay otra causa, otro tipo de infección, otra cosa que lo esté descompensando al paciente. Y ahí, antes de hacer el diagnóstico de síndrome patorrenal, lo que se hace es, se hace una prueba terapéutica con albúmina. Se hace albúmina intravenosa durante más o menos 3 a 4 días, a dosis altas de unos más o menos, van a ver los libros diferentes, para esto no importa, pero el concepto es que se hace una prueba terapéutica con albúmina intravenosa. Se lo espera 3, 4, 5 días, el 1 negativo, le sacaste todos los fármacos, todo, y el paciente sigue empeorando la función renal, ahí estás ante un síndrome patorrenal, y ahí el tratamiento del síndrome patorrenal es terlipresina más albúmina. Entonces, voy de vuelta, porque esto es una prueba múltiple opción. Entonces, si le llegan a poner algo de patorrenal, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es
sacarse todo el polvo y la paja, o sea, buscar las intercurrencias, buscar las infecciones, todos los nefrotóxicos y dentro de ellos los diuréticos que en un principio le hacían bien, ahora les pueden estar haciendo mal. Sacado todo eso, se hace una prueba terapéutica con albúmina, porque a veces esa vasoconstricción mejora sacando los nefrotóxicos con la albúmina, y si mejoró, no es de hepatorrenal. Pero le sacaste todo, le hiciste la prueba con albúmina, y la función renal sigue igual o peor, ahí tenés el diagnóstico de síndrome hepatorrenal. No necesitas biopsia, no necesitas anticuerpos, no necesitas nada. Punto. ¿Y qué haces ahí? Lo tratás. ¿Cómo lo tratás? Terlipresina y albúmina. Y ahí, bueno, la terlipresina se hace habitualmente durante 5 días, si no hay mejoría se puede suspender, pero ahí ya es mucho más complejo para una prueba de esta índole, pero sí les pueden hacer algún tipo de pregunta difícil sobre esto de hepatorrenal y el manejo básico para ustedes una prueba como esta me parece que es ese. ¿Está? Entonces ahí les recorrí por las 3 complicaciones más importantes: varices, encefalopatía, PBE, síndrome hepatorrenal, y la verdad no me puedo ir de la parte de complicaciones sin hablar de hepatocarcinoma. El concepto es el siguiente: no importa la etiología de la cirrosis, no importa la etiología, si el paciente tiene cirrosis, tiene riesgo de contraer o que se le inserte un hepatocarcinoma. Punto. Entonces, estas cosas pueden ser preguntas. ¿Cómo es el screening de hepatocarcinoma? El screening de hepatocarcinoma es hacerle una ecografía abdominal que le mire el hígado y una alfa-fetoproteína a ese mismo paciente cada 6 meses. Esa es la pesquisa. Porque si la alfa-fetoproteína es mayor a 5 o aparece un nódulo hepático, esto es un clásico que se llama nódulo hepático en hígado cirrótico, hasta demostración de lo contrario puede ser un hepatocarcinoma. Dentro de la confirmación del hepatocarcinoma es de los pocos tumores en el cuerpo humano que podemos hacer diagnóstico prescindiendo de la anatomía patológica. ¿Y cómo es esto? Bueno, porque los hepatocarcinomas son tumores extremadamente vascularizados. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, cualquiera de los 2 métodos va a servir. Se llaman tomografía o resonancia en 3 tiempos vasculares: el tiempo arterial, el tiempo venoso y el tiempo portal. Entonces, van a tener características clásicas que es en el tiempo arterial brilla la lesión focal, el nódulo; en el tiempo venoso va lavando progresivamente. Entonces, lo que se habla es de 3 criterios, que es el wash-in, el wash-out, ¿no? Eso lo que quiere decir es que se tiñen precozmente, se va perdiendo ese lavado en los tiempos portales y la formación de una pseudocápsula. Con todos esos elementos de una angiotomografía o una angioresonancia, perdón, angio no, en 3 tiempos, eso me parece que es la opción mejor que tienen que marcar. Con un estudio tomográfico o de resonancia en 3 tiempos vasculares se hace el diagnóstico en hígado cirrótico, no necesitamos anatomía patológica. Entonces, después de haber hecho el diagnóstico de un nódulo hepático, bueno, yo no voy a entrar en lo chiquitito porque son los criterios de Barcelona para el tratamiento. Pero sí decirles, como algo global de comprensión, es que cuando uno tiene el hepatocarcinoma, lo que miramos para ofrecerle un tratamiento son 3 cosas: el estado, el ECOG o el performance status, vemos cómo está el paciente en la global. No es lo mismo un paciente que viene caminando a la policlínica como que está detonado, encamado, que eso puede pasar. Vemos la carga tumoral es mediante alfa-fetoproteína y mediante la cantidad de nódulos y de tamaño de los nódulos, eso es muy importante. Y por último, en la etapa que está la enfermedad hepática. Para ver las etapas, sabrán que hay fundamentalmente 2 o 3 scores: el score de Child-Pugh, el clásico, el score de Mel, y uno que cada vez se está poniendo más firme, que para la parte de hepatocarcinoma no lo usamos, pero es el de D'Amico, que es un score clínico. Entonces,
miramos cómo está el paciente en lo global, miramos la carga de tumor, miramos cómo le está funcionando el hígado, si es un Child A, tiene una lesión sola, entonces capaz que es pasible de trasplante, porque ahí viene la otra parte. Teniendo toda la información del paciente, ¿qué tratamiento le ofrecemos? Bueno, puede ir desde un trasplante hepático y sería lo mejor, porque con el trasplante hepático vos lo que haces es, le sacás el tumor y le sacás la enfermedad, le sacás la cirrosis porque le ponés técnicamente un hígado sano. Entonces, ahí eso sería habitualmente lo mejor, pero es difícil entrar en los criterios de inclusión y exclusión solamente para trasplantarlo. Entonces, puedes trasplantarlo, puedes sacar un pedazo del hígado, que es una ablación quirúrgica, puedes hacerlo en tratamientos cuando son nódulos chicos de radiofrecuencia, cuando son nódulos más grandes, ya puedes pasar a la quimiopolización, o puedes terminar un tratamiento sistémico que es el sorafenib. El sorafenib es la molécula que usamos cuando los tumores ya pasaron el cuarto oscuro, ya para quimiopolización no están, o pueden tener un secundarismo ya sea óseo o un secundarismo pulmonar, los dos grandes lugares, o un secundarismo a nivel de la vena, o sea que puede ser una trombosis portal tumoral, ahí el tratamiento que usamos es el sorafenib. O sea que tenemos una enorme escala de tratamientos para darle al paciente, y bueno, si no entra en ninguno de estos, como en toda enfermedad terminal avanzada, puede terminar en derivación a paliativa. Entonces acá les doy el esquema de cómo hacer el screening de hepatocarcinoma, cómo se hace el diagnóstico, que eso no es un dato menor, que se puede prescindir de la biopsia, el estudio de 3 tiempos vasculares, no importa resonancia o TAC, es lo mismo, que le miramos al paciente y los tratamientos que se le podrían ofrecer. Y ahí me parece que con la parte de hepatocarcinoma estaríamos. Entonces, hasta acá yo les hablé solo de cirrosis. Me voy a tomar un mate, voy a respirar un segundo, si quieren me hacen alguna pregunta más, porque ahora voy a hablarles de las etiologías. Y acá en la parte de etiológicas se puede llenar de preguntas. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta antes que sigas? Diga. Nos quedó en la duda porque se trancó cuál es el tratamiento sistémico. Ah, sorafenib. Lo pusieron ahí, está bien. Dale, gracias. Sí, sí. El sorafenib clásicamente era porque son tan vascularizados que es un antiangiogénico. Era un tumor, era una indicación clásica para el tumor de células claras renal, y bueno, y hasta hace un tiempo el fondo lo introdujo para esto. ¿Está? Hay otros nuevos que se están por autorizar, tesobeva, pero no importa, no vamos a entrar en eso. Bueno, me tomo tomate y arrancamos. Y vamos a arrancar con la hepatitis, porque ahora sigo en problemas del hígado, pero me voy de lo crónico y paso a algo agudo. Hepatitis es igual a hígado sano que se enfermó en agudo. El cirrótico es un hígado crónicamente enfermo por determinadas causas. Entonces, cuando uno se para ante una hepatitis, no importa cuál es la etiología, después voy a les voy a tener unos tips de etiología, pero uno se para en una hepatitis y tiene que ver 3 cosas. Esta hepatitis que nos estamos enfrentando es una hepatitis aguda simple, es una hepatitis grave, o es una hepatitis fulminante, o igual a falla hepática fulminante. Esta pregunta clarito que puede ir es una pregunta clásica. Y voy a empezar por lo más difícil. Falla hepática fulminante es igual a toque de encefalopatía y toque grave de la crisis. En hígado normal, por favor, porque estamos hablando de encefalopatía en hígado normal, previamente normal, diferente de la encefalopatía de un paciente con cirrosis, completamente diferente. Entonces, encefalopatía, paciente tiene FLAP y está en coma, tiene encefalopatía. Tiene toque de la crisis. El toque de la crisis tiene que ser grave. Tiene que ser un INR mayor a 1.5, el paciente obviamente que no está anticoagulado, o tiene que ser una tasa de protrombina menor al 50%. ¿Por qué? Porque la tasa de protrombina va hasta el 70 y un INR normal puede oscilar entre 1, 1,1, pero entonces, tiene que ser un toque grave de la crisis.
de esta envergadura, el paciente que no toma ningún tipo de anticoagulante, ni directos, ni warfarina, ni nada que se le parezca. Entonces, si cumple con los dos elementos, siempre en un ambiente de hepatitis con síntomas o hepatitis del hepatograma, que tiene una TG2 de 300, una TGP de 400, si tiene encefalopatía y toque grave de la crisis, tiene una falla hepática fulminante. Punto. ¿Cuál es la hepatitis grave? Es exactamente lo mismo sin encefalopatía. O sea que tiene todo el elemento de la hepatitis, tiene el toque de la crisis grave, pero no tiene encefalopatía. Y el paciente con una hepatitis aguda simple no tiene encefalopatía, puede tener un toque o no de la crisis, pero el toque de la crisis si lo tiene es leve, o sea que esto está lleno de pacientes. La tasa de protrombina normal es de 70 y estos pacientes a veces tienen 60, 65, entonces eso no lo hace ser grave. Y bueno, y la hepatitis, que es lo que nos trae acá, que a veces lo mismo, el paciente puede estar histérico, con síntomas de hepatitis, o solamente con la alteración del hepatograma. Entonces, cuando tenemos una hepatitis, primero categorizar estas situaciones de gravedad. La aguda se va para la casa, la grave ingresa a sanatorio o mínimo a algún servicio tipo internación domiciliaria donde se le haga día a día la crisis, porque acá el funcional hepático, les voy a tirar otros tips que les puede poner en la pista de gravedad o no, y obviamente la falla hepática fulminante va a CTI, el problema del médico de CTI, ahí lo que tiene que hacer es llamar al centro de trasplante. Escúchenme una cosa, ¿por qué el funcional hepático? Miren, el funcional hepático y las hepatitis, nunca piensen que tenga Bueno, acá volvió, dice, se cerró el Zoom de forma inesperada y ya volvió. No, cuando me di cuenta que había pasado eso, me callé, no agregué más nada. Entonces, yo lo que estaba es en el hepatograma, en la hepatitis. Nunca se asusten si tiene 2000 de TGO y TGP, de 500, eso no hace a la gravedad del paciente. La gravedad la hace esto que estuvimos hablando, que es el toque de la crisis y la encefalopatía. Pero una pizquita que pueden mirar, y siempre hay que mirar en una hepatitis aguda, es la bilirrubina, porque si la bilirrubina sube mayor a 10, ahí hojaldre. Puede ser una situación previa a que se le agrave la crisis. Miren que ahora me quedo de pantalla completa y no puedo ver el chat. Ahí yo estaba siguiendo los que me hicieron algunas preguntas. Denme un segundito, acá está el chat. INR mayor a 1,5. ¿Cuáles fueron los valores de INR? Ahí está. ¿Qué pasó? Lloro, no sé qué, no sé cuánto. Ahí que se me fue cuando se me cortó. La hiperbilirubinemia total, sí. No se pongan a mirar la indirecta a la directa. El problema es cuando la bilirrubina total se te pone mayor a 10, ojo, ese paciente ante la duda va para adentro. ¿Está? Entonces, hasta ahora yo lo único que nombré y que les categoricé fue las hepatitis. Aguda simple, grave y falla hepática fulminante. Punto. Ahora a lo que voy es a las etiologías. Entonces, yo les voy a hablar dos o tres cositas. Etiología viral, virus B. Clásicamente el virus B lo que hace es, entra a tu cuerpo, ¿por dónde entra? Bueno, por piercing, por pinchazo, por drogadicción intravenosa, claramente por vía sexual. Y lo que hace el virus B es, te deja amarillo, te da una hepatitis. El virus B te genera un síndrome de hepatitis, te pones amarillo y lo que haces es, ves si el paciente tiene una hepatitis, como recién nombramos, aguda, simple o grave, y el manejo es ambulatorio. Aquello, obviamente siempre en la aguda simple. El manejo es no darle
aquello de reposo y merenguito no existe más. Obviamente, reposo físico, sí, si un muchacho juega al fútbol, juega al rugby, es karateca, obviamente durante un periodo lo tenemos que suspender porque lo que no hay que hacer es traumatizar un hígado que está inflamado. Y en cuanto a la alimentación, una alimentación saludable, que no tome alcohol y que no coma de McDonald's todos los días, por eso ya está. Entonces, en la hepatitis B aguda, que te pones amarillo, lo que hay que hacer es lo siguiente. La confirmación es porque el paciente se puso amarillo, le sacaste la serología y la serología va a ser IgM positiva y el antígeno de superficie positivo. Eso lo que tenés que hacer es esperar 6 meses y ahí lo repetís. Porque ahí viene la segunda parte de la hepatitis B. Habitualmente el 90-95% de la gente cura espontáneamente. Nuestro sistema inmune cura la hepatitis B y nos va a quedar la cicatriz inmunológica que es el IgG del core positivo. Punto. Pero hay algún porcentaje mínimo de pacientes que pasan a ser crónicos. O sea que el antígeno de superficie lo tienen presente a partir de los 6 meses de contraída la enfermedad. Y ahí se complican las cosas. ¿Por qué? Porque hay que seguirlos, porque eso puede generar cirrosis a largo plazo. Porque el tratamiento de la hepatitis B, que es siempre lo complejo, la hepatitis B aguda, no lo tratamos, punto, tratamos la hepatitis B crónica. ¿Y en qué condiciones? Y bueno, seguro cuando tiene cirrosis. Y después hay otra enorme cantidad de situaciones donde hay inflamación. El paciente se pone sintomático, tiene una alteración del hepatograma, a veces necesitamos la biopsia y ver inflamación. Todos esos elementos para definir el tratamiento, pero para esta prueba y para esto es muy complejo. Me parece que lo que usted se tiene que quedar es hacer cómo se hace el diagnóstico de la hepatitis B, cómo se contrae la hepatitis B y que hay que hacerle el antígeno de superficie y la IgM a los 6 meses, porque la IgM se va a negativizar y la que va a empezar a aparecer es la IgG. Con eso está. ¿Y cuando se trata de la hepatitis B? Seguro cuando hay cirrosis. Eso es lo grave de la hepatitis B, que me parece que tienen que saber. Bueno, por si quieren saber el tratamiento de la hepatitis B, facilísimo. Tenofovir, que es un fármaco que también se usa como antirretroviral, es vía oral, no tiene mucho problema, fundamentalmente el mayor problema que tiene es el riñón, tenofovir 300 miligramos. Y bueno, y después el otro problema que sí tenemos en nuestro medio en cuanto a las hepatitis virales es la hepatitis C. La hepatitis C es muy tramposa porque ingresa por casi que los mismos mecanismos al cuerpo, salvo por vía sexual. La hepatitis B ingresa por vía sexual, la hepatitis C no tanto. Es por función, por uso de los mismos implementos que se usan para consumir cocaína. Entonces el problema de la hepatitis C es una enfermedad silente. Entra a nuestro cuerpo y queda calladita. El paciente no se pone amarillo, no le pasa nada hasta 20, 30 años después que aparece con cirrosis. Entonces, hoy en día verán que hay un bombo bárbaro con el tema de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque por este mecanismo. Primero, porque es una enfermedad súper silente cuando entra en el organismo, con lo cual lo que se está intentando hoy en día es pesquisar a los pacientes con virus C para tratarlos, porque hoy en día tenemos tratamientos mediados por el Fondo Nacional de Recursos, completamente gratuitos para toda la población, que tienen una efectividad del 95%. Entonces ahora el problema de hoy en día es pesquisar a los pacientes con la hepatitis C, porque el tema del tratamiento ya dejó de ser un problema en Uruguay, por suerte. Entonces ustedes verán que hace poco se introdujo, o está en vías de introducirse, la serología de hepatitis C en el carnet de salud. Esperen que estoy leyendo un poquito. Antígeno de superficie, la vacuna va a tener positivo el anticuerpo. Sí, el anticuerpo. De vuelta, antígeno es el bicho, el microorganismo, en este caso el de la hepatitis B. Y anticuerpo es todo lo que genera nuestro organismo. Con lo cual, cuando nosotros que somos funcionarios de la salud estamos vacunados contra la hepatitis B, seguramente tengamos anticuerpos anti-hepatitis B positivos. Y el antígeno E
ni me quiero meter, porque los voy a volver loco. Están todas las guías, pero pensando en una prueba como la que van a dar ustedes, ni se metan en el antígeno B. No, les pueden poner alguna trampa de tratamiento, le ponen un virus B agudo y lo trataría con tenofovir. No, por favor, no se trata, hay que dejarlo quietito. ¿Cuál es el genotipo? ¿Me ponen el genotipo más frecuente en Uruguay del virus B? No, el virus B tiene como 8 genotipos, pero que no, nunca los medimos. No, lo que se mide son los genotipos del virus C y de hecho se están dejando de medir. Por ahora se siguen midiendo el 1A, el 1B y el 3 son los más frecuentes. Entonces, me fui de virus B, vengo al virus C. Ya les dije cómo entra el organismo, ya les dije que es completamente silente, hay que encontrar los pacientes porque se tratan con antivirales de acción directa. Lo más importante hoy en día el problema del tratamiento radica en si los trato 12 semanas o 24 semanas. Y eso se determina mediante si el paciente tiene cirrosis o fibrosis avanzada, que es igual a F3, y si no tiene, lo trato 12 semanas. O sea que los que tienen hígado normal o alguna fibrosis mínima, para eso sirve la elastografía, los trato 12 semanas, y los que tienen cirrosis o F3 por elastografía, los trato 24 semanas con los fármacos que nos da el Fondo Nacional de Recursos, que son los antivirales de acción directa, muy bien tolerados, y que en el 95% de las veces vamos a curar a esos pacientes. Entonces, ahí me voy ya del virus C. Hablé del B, hablé del C. Y ahora lo que quiero tener algunas palabras es fundamentalmente con la hepatitis autoinmune. Otra enorme causa de hepatitis, a veces aguda y a veces es una de esas enfermedades que entra y sale, que lo que quiere decir es que tiene brotes y remisiones. Entonces, la hepatitis autoinmune, obviamente, la clínica de siempre, sospechar el paciente que tenga una hepatitis porque se puso con síntomas, porque viene con el hepatograma alterado y tiene elementos de hepatitis. Y bueno, es importantísimo los otros 3 pilares del diagnóstico. Uno son todo lo que son los anticuerpos. El ANA, el antimúsculo liso y el anti-LKM1. Esos son los tres anticuerpos de la hepatitis autoinmune. El otro pilar diagnóstico cuando hay hepatitis autoinmune son las inmunoglobulinas, fundamentalmente la IgG. Ahí la inmunoglobulina IgG va a estar bien alta. Y el tercer pilar fundamental, que yo ya se los dije hoy temprano, es la anatomía patológica. Entonces, siempre que entramos en esta situación de sospechar una hepatitis autoinmune, hay que biopsiar al paciente. Se hace una biopsia hepática, que para la biopsia hepática, una buena biopsia hepática siempre tiene que tener 10 espacios portas de ahí para arriba, y bueno, que van a ver todos los elementos que son característicos, yo que sé, la peripolesis, la inflamación de la interfase, la inflamación periportal y bla, 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 y puede tener algo de fibrosis o hasta elementos de cirrosis, porque es una cirrosis que esté debutando de esta manera. Así que, en la hepatitis autoinmune, lo que se tiene que quedar es cómo se hace el diagnóstico, siempre en la ventana clínica, la inmunoglobulina, los 3 anticuerpos, que no tienen que estar los 3 presentes, pero los anticuerpos, y la biopsia hepática. Punto. ¿Cómo la tratamos? Y bueno, los tratamientos, si hay algo que no ha cambiado mucho, es el tratamiento de la hepatitis autoinmune, que siempre tiene fundamentalmente 2 ramas. Una rama que es corticoide solo, que es la que habitualmente no utilizamos, y la otra rama es la prednisona con un ahorrador, como por ejemplo la azatioprina. Entonces son esquemas que están pautados por todos lados, los van y los ven, empiezan con tratamientos de más o menos 40 miligramos al día de prednisona, y la azatioprina siempre asociada al peso, pero más o menos 50 cada 12 horas. Y bueno, y se hace un tratamiento largo. Habitualmente se hacen 2 años de tratamiento con inmunosupresores,
la prednisona puede ir bajando y queda solo el paciente con la satioprina en el contexto de semanas a meses. Y bueno, y ahí puede venir a radicar el segundo problema, que es, ¿qué hago? ¿Paso a los 2 años, perdón? ¿Suspendemos o no suspendemos el tratamiento? Y bueno, lo que se sabe es que cuando se suspende el tratamiento, el 60-70% de los pacientes recaen. Entonces, lo que se trata de hacer, si más o menos la cosa está bien tolerada, no se suspende el tratamiento. A ver qué dice por ahí. ¿Podés repetir anticuerpos? Ana, está correcto. Valores de 1,80. Van a ver que hay scores para esto, 1,80 y 1,40 ya es como intermedio. Antimusculo liso y anti-LKM1. Inmunoglobulina G y anatomía patológica. Bueno, y ahí les hice tremendo en suma de hepatitis autoinmune. Cómo hacer el diagnóstico, cómo tratarla. Voy a otra causa de hepatitis. Una pregunta, disculpa. Diga. ¿Se opta por corticoides solo cuando el paciente tiene un toque renal y la azatroprina le... Para un cachito. Lo clásico, de vuelta, miren que dentro de la autoinmunidad hay avances completamente todos los días, pero la hepatitis autoinmune es algo extremadamente estable en los últimos 40, 50 años. Entonces, tiene dos esquemas clásicos. Uno, que es solamente prednisona, que es el que yo por lo menos no lo uso y no lo usamos mucho, casi todos los que nos dedicamos a esto. Y el otro es prednisona más azatioprina de entrada. Entonces pones menos dosis de prednisona y ya le arrancás con la azatioprina, sabiendo que la azatioprina, como fármaco para esto o para lo que lo vayas a usar, tiene una demora de inicio de acción más o menos entre 2 a 3 semanas. Entonces, mientras tanto, está cubierto con la prednisona. Pero es lo que usamos. No, yo te Después preguntaba empiezan por el otras cuestiones. toque, te preguntaba por si el paciente tiene un toque renal, la azatroprina, que es bien nefrotóxica. Por eso. Está bien, perdón. No, y por eso hay otros elementos que puedes usar, como por ejemplo el micofenolato. El micofenolato del riñón va muy bien. Puedes usar micofenolato. Y como último, como tercera línea, rituximab. Que más o menos en las enfermedades autoinmunes la escalera más o menos es igual, pero está, sí. Yo te digo lo clásico y te estoy diciendo lo grande, no te van a poner. Olvídate que sí te pueden hacer una viñeta con una paciente con una hepatitis autoinmune y que una viñeta inicial sea de cómo diagnosticar y qué tratamiento le pones, pero cero, no te van a poner lo de que tiene insuficiencia renal ni en pedo, me parece. Gracias. No, de nada. Después, la otra, hepatitis aguda, DILI. DILI, igual de las siglas en inglés de hepatotoxicidad. Entonces, ojo chiquilines que esto lo vemos muy, pero muy seguido, ya sea en consultorio o en pacientes internados. Entonces, que haya una hepatitis aguda vinculada con fármacos. Entonces, acá el manejo de la hepatitis es igual, lo de siempre. Si es aguda, simple, si es grave, va para adentro, y si es una falla hepática fulminante. Punto. La segunda cuestión es, ¿qué fármaco? Porque cuando hay una hepatotoxicidad, vos tenés que tratar de identificar el agente que está generando eso para sacarlo. Entonces, fármacos, productos de herboristería, suplementos de Matías González, suplementos para generar músculo y ir al gimnasio, suplementos nutricionales Herbalife. Hay muchísimas cosas que pueden generar hepatotoxicidad o a veces la interacción con fármacos que uno usa crónicamente. Pero yo, los 3 elementos que le voy a decir que siempre tienen que sospechar de hepatotoxicidad, los 3 grupos farmacológicos, quise decir, son AINES, antibióticos y antiepilépticos. Porque yo les estoy diciendo la primer situación de hepatotoxicidad, que es esto que se llama la idiosincrática. Idiosincrática, ¿qué quiere decir? Que no hay una relación directa, como pasa con la toxicidad clásica con el paracetamol. Si vos te tomas 8 gramos de paracetamol en un día, de ahí para arriba, y altas chances de que tengas un problema de hepatotoxicidad.
Punto. Pero eso está completo, ese entra por fuera, porque ese lo conoce todo el mundo, el paracetamol. El problema es la toxicidad idiosincrática. Y estos tres grupos farmacológicos: AINES, antibióticos y antiepilépticos. AINES, hay de todo, desde el ibuprofeno, pasando por el diclofenac, como conocidos. Y ustedes me dirán, pero eso voy y lo compro, me duele, me tomo 2, 3, 4. Bueno, por eso es idiosincrático y por eso es un problema. Por otro lado, los antibióticos. Bueno, en nuestro país, fundamentalmente, el amoxiclavulánico, ese está completamente estudiado. Y bueno, y después los otros clásicos son los fármacos de la tuberculosis. Los antibióticos que usamos para la tuberculosis, fundamentalmente la isoniazida y la rifampicina. Como esos dos, los clásicos, un poquito menos o nada el etambutol y la piracinamida, pero los dos iniciales son los peorcitos. Y por eso la lucha antituberculosa tiene esquemas de cuando hay hepatotoxicidad, lo sacan y hay tratamientos alternativos. Una Y pregunta. después, discúlpeme, les nombré los antiepilépticos, fundamentalmente carbamazepina y valproato. Decime. ¿No pasa lo mismo con las estatinas? No. Las estatinas, está completamente laudado el tema de las estatinas, que si bien hay como un mecanismo inicial de las estatinas que es como de inmunotolerancia. Eso es lo que se sabe hoy en día y que el paciente que, por ejemplo, una dislipemia, un gordito, 250 de colesterol total, le pones atorvastatina de 20 al día, lo controlas al mes y tiene 150 y 150 de TGO y TGP respectivamente. Lo que se sabe hoy en día es que hay que tener como una cierta tolerancia, que puede pasar eso en las primeras, fundamentalmente 6 a 8 semanas, y si no supera los 250 de TGO y de TGP, no se suspenden si tiene una bruta indicación de estatina, cardiopatia isquémica, ACV, colesterol aterogénico, lo que sea. Eso está conocido y que después hay como una acomodación después de ese periodo y baja. No, hubo mucho mito con las estatinas al respecto. Entonces, del Lili me parece que eso, sacar el fármaco, saber que un antídoto del paracetamol, no les van a poner eso, es la N-acetilcisteína, pero no es un problema de usted, porque eso se usa en CTI o en centro de trasplante. Y bueno, pero sí me parece que está bueno tener los tres fármacos que molestan, o más los tres fármacos, no, los tres grupos farmacológicos. Y bueno, después alguna mención sobre otras enfermedades autoinmunes del hígado, pero que fundamentalmente no dan hepatitis, lo que dan es colestasis, que es la antes llamada cirrosis, ya no se llaman más, están mal llamadas, se llaman colangitis biliar primaria, que ahí es un patrón colestásico arrastrado y que hacemos diagnóstico fundamentalmente con un anticuerpo que es el antimitocondrial. Punto. Y después la otra es la colangitis esclerosante primaria. Esa última enfermedad es una enfermedad autoinmune del hígado que da patrón colestásico, no de hepatitis, y que lo que pasa con ella es que no tiene anticuerpo específico, como las otras dos que nombramos, y acá sí tiene un perfil. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo hacemos con colangioresonancia, porque muestra situaciones de dilatación y estenosis, lo que se llama un patrón arrosariado de la vía biliar, ya sea intra o extrahepática. Eso como títulos, para que sepan que esas dos son las otras dos autoinmunes del hígado. Hay pocos tratamientos, se usa el Ursofal, que es el ácido urso isoxicólico, fundamentalmente para la colangitis biliar primaria. Para la SEP lo usamos, pero poca cosa, cada vez se sabe que no sirve, o por lo menos que no iniciar el tratamiento. Y bueno, y acá me estoy quedando ya, estoy terminando, después yo le voy a dar un tiempo de preguntas. Hay un combinado de piedra que no entra dentro de ningún lado, pero yo no puedo irme de una charla de estas y de una prueba como la que van a tener si no les hablo de la pandemia del hígado graso. La pandemia del hígado graso, que ya van a ver que han cambiado la nomenclatura 150 veces y ahora se habla de MAPLD
que es el hígado graso vinculado con disfunción metabólica. ¿Por qué es eso? ¿Por qué lo cambiaron de nombre? Y porque, claro, antes se hablaba por la negativa, hígado graso no alcohólico. Y hoy en día se sabe que hay una mezcolanza brutal de todo esto y que, no, que el paciente puede tener un hígado graso metabólico y tomar alguna copa de alcohol. Entonces, el hígado graso metabólico es ese hígado graso que está bien vinculado con el síndrome metabólico, que está vinculado con la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo, la obesidad y todo eso. Entonces, esto se lo pueden preguntar. Cómo se hace el diagnóstico y con cualquier método de imagen que vean un poco de grasa en el hígado, mucha, moderada o poca grasa, ya está, no hay que repetirlo, tiene grasa, tiene síndrome metabólico, mirando el perfil de paciente. Porque claro, a otro paciente que sea un flaco, una o un flaco de 20 años, bien delgado y con grasa en el hígado, y bueno, a ese lo que tiene que hacer es pedir una enfermedad celíaca. Pero bueno, o sospechar hepatitis autoinmune o otra cosa, pero diferente es el paciente nuestro, el cardiovascular, el gordito que viene con todo eso, bueno. ¿Por qué es importante? Y bueno, ahí es importante por 1000 cosas. Porque estos pacientes de qué se mueren, y me sirve porque estamos preparando una mesa de esto para el Congreso ahora de Medicina Interna en noviembre, y estos pacientes se mueren de 3 cosas. De enfermedades cardiovasculares, que es lo que se muere todo el mundo, y fundamentalmente de cánceres no hepatocarcinoma, de los cánceres comunes, de los que se muere todo el mundo, de cáncer de mama, cáncer colorectal. Y recién en el tercer punto se complican por cuestiones hepáticas, llegan a la cirrosis, porque hay muchas cirrosis que estamos detectando hoy en día que no hay una causa y uno empieza a mirar para atrás y estaba lleno de factores de riesgo cardiovascular y era obeso y todo eso, marchó a la vez. Que es lo que antes se llamaba la cirrosis criptogénica, que no sabías muy bien y ahora empezás a mirar para atrás y eran este tipo de pacientes. Y bueno, tratamientos, van a ver que en lo farmacológico hay 850.000 estudios de qué fármacos darle, nada demostrado, lo seguro son cada vez más las situaciones, los ocho ítems que le sirven a todo paciente, fundamentalmente a este y a todo lo cardio, que es control de la presión, control de la diabetes, control del colesterol, dieta, ejercicio, dormir bien, creo que alguno otro me está faltando, control de peso y creo que nada más. Pero fundamentalmente en esto se habla de las cuestiones de vida saludables, la dieta, la actividad física. Y bueno, pero de esto de hígado graso les pueden poner alguna pregunta porque es una pandemia, se habla de más o menos en Latinoamérica del 30% de la población que tiene hígado graso, el 70-80% de los obesos que tiene hígado graso. Y bueno, y es un problema para los centros de trasplante, porque ahora te van a trasplantar un paciente por un motivo X y el hígado que le van a poner es un hígado lo que se llama marginal, porque ya viene con grasa, o sea que no le estás dando un hígado COKM, ya le estás dando un hígado medio enfermo. Entonces es un problema importante. Y bueno, y vieron que prácticamente del alcohol ni les hablé, porque es clásico eso, y no hay mucho misterio en el alcohol, hay que darle la abstinencia, y bueno, y me parece que, de vuelta, y empiezo a la charla de las 12:20. Estuve hablando con varios docentes y me parece que para este tipo de pruebas, como en España el AMIR, acá el PUR, yo no sé si los encares clásicos que hacíamos para la residencia sirven. Ustedes tienen que tener información muy general, global, de todas las áreas, y bueno, y si van achicándose en cuestiones específicas, y creo que con esto cubren bastantes preguntas de lo que podría ser temáticas del hígado. Me voy a callar un poquito, me voy a sonar la nariz y los escucho, estoy leyendo un poquitito acá y si quieren me hacen las preguntas que consideren. Disculpa, Bien, una pregunta. En el diga. BIDI, ¿no? No importa si
Lo de la idiosincrasia también va, que no importa si es la, no sé, la 10ª vez que se expone a tal fármaco, le puede dar igual, ¿verdad? Correcto, correctísimo. Y en el caso Dice, cuando es no te ibuprofeno fulminante, hace 10 años por no sé qué, y ahora por X pasó. Sí. Sí hay lo que se llama en la idiosincrasia, no es una idiosincrasia de 10 años. Se habla de los famosos 100 días, desde el consumo del fármaco en este caso. En esos primeros 100 días es donde mayormente se producen estas hepatotoxicidades. Obviamente que a cuanto más dosis de ese fármaco tomó es peor. Se sabe que en los pacientes polifarmacios son pacientes de riesgo, en los obesos son factores de riesgo, en un desnutrido es un factor de riesgo, en un HIV. Ahí ya voy más a la letra chica, pero sí. y puede evolucionar con una pequeña remisión y luego peoría. Sí, puede. ¿Se usa pieglitazón? No. Hay algunos estudios, se sabe, la pioglitazona, como la vitamina D, el ácido obeticólico, mil cosas, pero todavía nada firme, nada firme, nada firme. Siempre la pioglitazona, ojo con el cáncer de vejiga y la insuficiencia cardíaca. Bien, veo la pregunta de la fibrosis. La fibrosis sería el elemento de peor pronóstico en un paciente con hígado graso, y lo que hacemos es, obviamente, como son tantos los pacientes, les hablé de un 30% de la población, en este caso pongan de Sudamérica, o van a ver que Medio Oriente también, o en el mundo se habla hasta de 40% global. No se puede hacer fibroscan a todo el mundo. Entonces, el primer paso es hacerle algún tipo de score. Si el score te da dentro de los pacientes que pueden tener la variante más mala, que sería la esteatohepatitis, esos pacientes podrían tener indicado la realización de un fibroscan, y después el fibroscan eventualmente se puede repetir cada 2 o 3 años, es un estudio rápido, es caro, no está disponible en todos lados, pero que no es cruento hoy en día. Se puede hacer un fibroscan común. Fibroscan es la marca comercial, es una elastografía, y hoy en día una elastografía de transición, una elastografía a través de un aparato ecógrafo como el que hay acá en el Pasteur. Sí, está bien. Para la cirrosis biliar, cirrosis no se dice más, lo que se dice es colangitis biliar primaria, y se usa el ácido urso desoxicólico a una dosis entre 15 a 20 miligramos por peso por día. Las pastillas venden 250, más o menos 250 miligramos cada 8 horas. Mirá, el tratamiento de la hepatitis alcohólica son los corticoides. Muy lindo. ¿Vieron que no les hablé de la hepatitis alcohólica? Sí, pero con una salvedad. La hepatitis alcohólica, cuando tenemos un paciente con hepatitis, que sospechamos que la causa fue el alcohol, porque tuvo una ingesta masiva de alcohol o lo que sea, pero no encontramos otra causa y pensamos que es el alcohol, a esos pacientes hay que hacer un score que se llama el score de Madrey. Si tiene un score de Madrey mayor a 32, correcto, se usan los corticoides. Los corticoides son vía oral, prednisona 30 miligramos día. Se le hace durante aproximadamente 7 días, y ahí se pasa a otro score, que es el score de Lills, pero no importa, son cosas chicas, pero está bien que si ustedes plantean una hepatitis aguda por alcohol, lo que tienen que hacer es el score de Madrey. Descartar otras, obviamente. Perfecto. Hepatitis grave es cuando solo tiene afectación de la crasis sin encefalopatía. Perfecto. No. Vos pensá. Antes de responder nada vos tenés el hígado normal. Hepatitis es igual a hígado normal que por una noxa se inflama. Si llegás a tener una encefalopatía es algo gravísimo en ese contexto. O sea que eso es igual a falla hepática fulminante o hepatitis fulminante. Punto. La hepatitis grave es el cuadro de hepatitis con la alteración grave de la crasis. La alteración grave, recuerden que es un INR 1.5 de ahí para arriba, o una tasa de protrombina en porcientos menor al 50%.
para que estoy leyendo, de Paulina. Buenas, una consulta. No entendí por qué no se usa la terlipresina en las citis si son vasoconstrictores. No, claro, está bien. No. La terlipresina, las dos indicaciones formales que tiene es para bajar la hipertensión portal en las dos situaciones gravísimas, que es una es el sangrado varicial, ponemos terlipresina, y otra es el síndrome hepatorrenal con todas las otras cuestiones que estuvimos hablando. Pero en la citis no, en la citis vos lo que haces es, cuando viene el paciente con la citis a tensión, funcionás, descartaste PBE, le sacás el líquido, le transfundís albúmina y ves por qué se te descompensó. Pero no tiene indicación de terlipresina per se. Solo venir con asitis. Ni venir con PBE tampoco. Las dos indicaciones de terlipresina son esas. Sangrado varicial y síndrome hepatorenal. El tamizaje de hepatocarcinoma es en cualquier paciente cirrótico o con F3, en cualquier paciente con cirrosis es cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, se le hace una ecografía simple de abdomen, no tiene que tener Doppler, no tiene que tener una ecografía simple que le mire el hígado y no vea una lesión focal hepática, y la dosificación en sangre de la alfa-fetoproteína. El tratamiento de la hepatitis C que mencionó. No, ni les dije los nombres. Les dije antivirales de acción directa, te los da el Fondo Nacional de Recursos. La albúmina del drenaje de la citis es solo después de... ¡Ay, perfecto! Bueno, sí, hay muchas escuelas. ¡Uy, pará! No me vayan tan rápido. Pará, que voy a subir. Voy a subir. Pará. Acá, la albúmina en los 5 litros. Claro, está correcto. En algún libro podés leer a partir de los 3, está correcto, 3 o 5 litros. El concepto es el siguiente. Cuando se drenan grandes volúmenes, hay que tener cuidado, porque lo que puede pasar es que haya una complicación hemodinámica post-paracentesis en los días subsiguientes, 3, 4, 5 días. Entonces, para evitar eso, por cada litro de albúmina, por cada litro de ascites extraída, se pasan 8 gramos de albúmina. Por cada litro, 8 gramos. ¿Lo hacemos a partir del primer litro? No. ¿A partir del segundo? No. Hay algunos que lo hacen a partir del tercer litro, que está bien, y si no, lo oficial es a partir del quinto litro de ascites extraída. Esperen un poquito porque ahí se me van corriendo. Acá hay un crack, a ver, Roberto. Mira, dice, ¿cuál sería la diferencia entre la falla hepática aguda sobre crónica? Un crack. Este tiene que hacer hepato. Bueno, falla hepática aguda sobre crónica, impresionante. Y bueno, la falla hepática aguda sobre crónica es una de las nuevas situaciones que se está planteando desde hace unos años, en la cual se habla de dos cuestiones. Una cosa es un paciente descompensado comúncito, varices esofágica, no sé qué, te sangró, y otro es un acuto crónico, que puede ser este mismo paciente que tiene el sangrado varicial y que a su vez, te mete una alteración hepática brutal, un trastorno de la crisis infernal, 7 de creatinina, se te defondan la PA con una albúmina, y sangró, pero pónganle, tiene 8 de hemoglobina y te hace un 70 de sistólica que requiere vasopresores. O sea, el concepto es un paciente gravísimo, es prácticamente el acute chronic liver failure, es algo parecido a todos los valores altísimos del Apache para CTI, y se habla de lo que hay un componente inflamatorio sistémico. Por eso hay algunos pacientes que se les hace algún otro tratamiento diferente, como algún corticoide en algún momento, y si no, se los plantea para trasplante hepático. Entonces, el concepto acute on chronic liver failure, van a ver, si entran, van a ver que hay una enorme cantidad de ítems en los cuales los síntomas lo que son fallas multiorgánicas.
que exceden a una descompensación de un sangrado varicial en un cirrótico. Ese es el concepto que se tiene que llevar de acute chronic liver failure. ¿Cuál es la tercera patología que no debe? No, yo lo que les dije es, lo que no hay que usar o hay que suspender transitoriamente, creo que esa palabra está bien, y es PBE en la citis y en la síndrome hepatorrenal. En esos tres hay que suspender. Transitoriamente, superada esa situación, se pone. Ahí pone una citis, que sería la respuesta. Profe, ¿en qué circunstancias damos la tiamina? Ah, la tiamina es la vitamina B1 y habitualmente la tiamina la damos en los alcoholistas. En los alcoholistas, obviamente en los cirróticos alcoholistas, y en otros escenarios, en los desalimentados, en los locos que están en la calle, que tienen muy mala alimentación, la tiamina les hace muy bien. ¿Qué dice? ¿No querés dar el resto de teóricos de médica y eso? No te di. Es un chiste ahí de una visita. Sí. Creo que los de clases de Mario. ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa que yo qué sé, yo me puse a pensar mucho en cómo era la prueba. Es una prueba que para ustedes va a ser la primera vez y de este lado del mostrador también. Entonces yo decía, pero yo cómo les voy a dar una clase de PB, es una locura. Porque en realidad, capaz que tenés culo y te toca una o dos preguntas de PB, me parece que había que dar un espectro más grande. En realidad es como, yo qué sé, los manuales Samir que hay en España, son libros así y que te transitan por los ítems grandes de las enfermedades que te van a preguntar. Después, cada uno elegirá lo que puede o lo que quiere y se especializará y meterá la cabeza en, yo que sé, en cirugía, en pediatría, en medicina interna, en hepato, en lo que sea. En paciente con ascitis se usa espirolactona solo o luego en la evolución debe aumentar la dosis de agregar furosemida. No, está bien, no. En el paciente con ascitis lo primero es drenarlo y después siempre lo dejas con diuréticos. Si vos me decís, ¿cuál es el diurético de la hepatopatía? El diurético es la espirolactona. Y siempre tiene una relación de la pastilla de espiro de 100, porque hay de 25 también, la de 100 y 40 furo. Entonces, 140, 280, 100, y así 300, 160, esa es la relación que usamos. Nunca llegamos a los 400 y 160 de furo porque no los toleran los pacientes hipotienden y hacen mucho. Se fracciona y albúmina, sí, el tratamiento de la PB se fracciona y albúmina, perdón si no lo dije, pero esto está completamente trillado, la albúmina en la PBE se da en el primer, es uno cambiado en el primer y el tercer día. En el primer día se da 1.5 kilogramos por kilo el primer día, y al tercer día repetís la albúmina 1 miligramo por kilo al día. Eso es clásico, está en todos lados, no ha cambiado. Para hacer diagnóstico de hígado graso y que evidenciar el 25, no, olvidá, sí. No, en realidad son cuestiones clásicas. Si ves un poco de hígado graso, ya está. Si lo ves por cualquier método, eco, TAC o resonancia. Chistes, no, teleprecina en varices. Entonces, no, en varices, sí, cuando te sangran las varices, darle teleprecina, y cuando tenés un síndrome hepatorrenal, que es de todas las complicaciones que hablamos, la peor, un pronóstico malísimo, se muere. Tremenda clase, no, completamente espontánea. Lo único que me armé acá hace un rato las cosas que les quería decir. Paciente con... No, con hipertensión portal y PA baja, no, todos tienen PA baja. Lo que tenés que ir bajando es la dosis. Es un problema de los metabloqueantes a veces que le pones la dosis y hoy, mira, hablando de eso, este problema lo tuvimos hoy en la sala con esta encefalopatía que les estuve hablando, que ya lo compensamos y se está para ir de alta, y bueno, y pasa eso, ahí hay una palabra que se usa mucho en medicina que es titular. Titular quiere decir que vas viendo la dosis que tolera y punto.
Y ni les digo la palabra propanolol y hombre, porque da una disfunción eréctil brutal, brutal. En hipertensión portal, sí, bueno, no, vasodilatadores no. En la citis no se usa ningún vasodilatador, y ahí veo la corrección de hipertensión portal. Se usan vasoconstrictores esplácnicos. ¿Tá? Y por eso en el sangrado varicial usás la terlipresina, y si no tenés terlipresina, usás la noradrenalina. Primero que piensan nosotros. Sí, resumido. ¿Sabes lo que pasa? Soy internista y acá hay mucha cosa que empezás con la vueltita del perro y no, hay que ser práctico en la vida. Una pregunta. ¿Ya? Diga. La hepatitis B a 10 años aumenta la probabilidad de parto carcinoma, pero es solo si se cronifica. Y bueno, ahí te pasan dos cosas. Si tienes una hepatitis B a 10 años, seguro ya se te cronificó. Y sí, tenés más riesgo. Tenés más riesgo. El concepto y el O razonamiento es el sea, siguiente. infección quiero decir, no sé. Sí, Como- no, pero te entendí clarito. Si entró a tu cuerpo la hepatitis B y lleva 10 años adentro de tu cuerpo, lo primero que tenés que mirar es si no empezás a tener un problema que se llama cirrosis. Si tenés cirrosis, marchaste. Punto. Si tenés cirrosis, ahí tenés que hacer el screening de la hepatitis B, del hepatocarcinoma, perdón. Si tenés un F3, ojo que también el F3 es una fibrosis periportal y que ya va avanzando al ductillo de al lado. Así que ahí tenés que tener cuidado y ahí ya se habla de que se empieza a hacer el screening de hepatocarcinoma. Y Bien. obviamente, si tenés F3, y lo empezás a tratar. Y yo les voy a decir, esto calladito, no queda grabado en ningún lado, pero en el Uruguay ya se está analizando el tema de tratar a todas las hepatitis B, pero bueno, eso va a venir. Cuando ustedes ya van a ser residentes, capaz ya se recibieron de lo que fuera, grado 2 y bla, bla, bla. Tienen que toqué mal, estaba leyendo el chat al final y lo subí mucho. Y Mira, el ahí, tratamiento, viste que tú dijiste que es cuando se cronifica, que tiene el antígeno de superficie positivo, pero lo empezás a tratar cuando ya desarrolló la... no se queden con el concepto que a los 6 meses se cronificó y le pongo la terlipresina, no. Perdón, la terlipresina. Ya que estoy tirando Tenofovir. el tenofovir, lo pones en el paciente que tiene cirrosis seguro. La letra chica F3, pero en el paciente con cirrosis lo tenés que tratar seguro. Obviamente en el cirrosis compensada. Ni me metí en eso del paciente compensado y descompensado. Descompensado todo lo que les nombré. Pero si estás en el medio de un sangrado varicial no le vas a poner el, el tratamiento. Y lo último, el paciente con hepatitis C, o sea, crónico estamos hablando, ¿no? ¿También le aumenta la probabilidad de neo a 10 años? Sí, pará. Repetime. Vos me dijiste, hepatitis C ya tratado. No, o sea, no No, tratado. pará. Ahí no se entrevere, porque el riesgo del hepatocarcinoma fundamentalmente se da en pacientes con cirrosis, que es igual a F4 o en F3. Si no, no se metan en eso. Hay artículos que dicen de hepatopatías crónicas que no llegan a tener cirrosis, no sé qué, y bueno, eso sería, pero para ustedes, para esta prueba, ni en pedo, porque ahí es cirrosis y nódulo, hepatocarcinoma. Si no hay cirrosis y hay un nódulo, hojaldre que no sea otra cosa, que no sea un linfoma, que no sea una metástasis, que no sea otra cosa, eso ahí a cuchillo. A cuchillo hoy en día no, lo que se hacen muchas punciones guiadas por tomografía o en la laparoscopía. Cada Bien. 6 meses, la eco y el alfafeto, perfecto. Gracias. Bien. Sí, ¿cuál sería la indicación de screening de hepatocarcinoma? Tener F3 o F4 de cualquier etiología, no importa. A todos los cirróticos, correcto.
Eso es así, eso es así. Sí, sí. Y bueno, alfabeto cada vez se pone antes se hablaba solo la eco y alfabeto. Bueno, chiquilines, les mando un saludo para todo lo que vayan a estudiar, prioricen, no se metan en lo chiquito, es preferible tener más información grande que la pequeña, y bueno, los que quieran hacer medicina interna, los esperamos a grande. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau.